presento brevemente y luego pues, ellos hablarán y entablaremos una conversación. Bueno, a mi derecha de todo está Marco Antonio Núñez, que es profesor de filosofía, viejo amigo desde hace mucho tiempo, que es profesor de filosofía, también es escritor, bueno, escritor secreto, que en el momento renuncia a publicar, también, y también es crítico de cine, y bueno, creo que merece sin duda estar aquí porque fue el primero que leyó la novela cuando estaba inédita y con su valoración pues, fue muy importante para mí. A continuación está Joseba Buch, que si Marco fue el primero en leer la novela, él ha sido uno de los últimos, pero a cambio pues también me ha gustado y también tiene un punto de vista seguro que interesante porque él tiene una trayectoria muy curiosa. Bueno, aquí obviamente la conocéis, desde padre vasco, de madre extremeña y desde hace muchos años vive en México, en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, y a mi izquierda pues no necesitan presentación porque son poetas bien conocidos aquí, Javier Pérez Valia y Julio César Galán. Los dos amigos desde hace mucho tiempo, bueno, Julio todavía más, desde el siglo pasado, el milenio pasado, dos grandes poetas que también han leído la novela. Y bueno, pues vamos a hacer un coloquio hablando un poco, pues cada uno dirá lo que quiera sobre la novela y seremos rápidos porque sé que tenéis mucho frío y bueno, echa falta una pequeña estufa, radiador o lo que sea, fogata. Con el único libro que tendríamos para encender la fogata con entonces voy a pasar primero para que intervenga en el orden que ha anunciado la presentación a Marco. Ahora. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho Mario, la primera lectura que hicimos de la Halconeta fue en unas circunstancias muy particulares. Él me envió el manuscrito, el PDF, y bueno, poco a poco fui descubriendo, ¿no? Sumergiéndome en esta novela tan particular, una novela sin drama, una novela que gira en torno a un personaje y donde una enorme cantidad de personajes a su vez dan testimonio. El gran intertexto de la novela es el Evangelio, evidentemente, que van dando testimonio de este personaje, Rafael Halconeta, y en cierto modo Rafael lo que hace es reflejar a cada uno de ellos. La novela es una especie del gran universo de Leibniz en el que cada mónada refleja el universo desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y el primer rasgo fascinante de la novela, evidentemente, es cómo incide en el lenguaje, la riqueza verbal de cada uno de los personajes, de cada uno de esos testimonios en torno a Rafael Halconeta, el juego con las paronomasias, la presencia solapada, ¿no? de una tradición maravillosa que empieza con Joyce y que posiblemente culmina en el mundo hispánico con Julián Ríos, y que hacen de su lectura, más allá de ser una novela que uno lee de forma lineal, yo ya en aquel momento comencé, ¿no? a ir alternando un poco, como sugería Cortázar en Rayuela, ¿no? Ir saltando de un capítulo a otro, y posteriormente, cuando tuve el libro físico en las manos, lo que hice fue esto, justo, ¿no? Ya es una obra que uno la puede abrir por cualquier página y quedarse a vivir en ella, ¿no? Porque requiere una lectura evidentemente muy atenta. En algún momento te dijeron, ¿no?, que era una obra para lectores exigentes, o que era muy exigente con el lector, y en ese sentido es cierto. Pero es precisamente por la riqueza de su prosa, que no permite una lectura rápida, una lectura distraída, sino que tenemos que ir saboreándola sorbo a sorbo. Y luego otro rasgo importante es la cantidad de personajes que desfilan por ella, ficticios y no tan ficticios. En algunos casos hay anacronismos maravillosos, ¿no?, como la presencia de Wittgenstein comentando creo que era la prosa de Dolos Cabals, diciendo que de alguna forma tenía que abjurar de la gramática lógica para adaptarse, ¿no?, a las concesiones del día a día. Aparece Slavoj Žižek, Agamben, Pascal Quignat. Más allá de los personajes ficticios, aparecen una serie de personajes célebres y otros que están emboscados, ¿no? Uno de los rasgos fundamentales de la novela es el propósito satírico que tiene, cómo refleja el entorno de nuestra ciudad, claro, el entorno académico,
y aparecen en ese sentido, también desfilan una serie de personajes conocidos por aquellos que hemos estudiado aquí, ¿no? Que tenemos cierto conocimiento de ese entorno académico. Bueno, pues yo tendría que empezar pues en la misma línea de lo que plantea Marco Antonio, comentando que efectivamente es una gran obra ante la que uno se enfrenta cuando se enfrenta al Alconeta, ¿no? Lo cierto es que yo, como dice Mario, me tardé en leerla, ¿no? Empecé a leerla una vez hace, pues cuando salió, que justamente la compré. Le decía todavía a Mario que por algún extraño destino, que creo que coincide con el destino del personaje, se me ha desaparecido la novela, no la encuentro. Sí, o sea, es que es la leche, no la encuentro. O sea, se la pedí, sí, será algo ladrón inteligente, se la tuve que pedir por PDF, era porque me iba de viaje justo y dije, no me la voy a ir cargando. Pero se me ha perdido el libro, no lo encuentro. Sí, o sea, ha corrido la suerte del personaje, debe estar perdido seguramente en alguna de las toneladas de libros que tengo ahí en casa. Pero bueno, el caso es que la novela, efectivamente, desde un punto de vista de un crítico literario, no de un reseñista, hace poco leía a un crítico hablando de Lobo Antunes, que decía, bueno, la última novela de Lobo Antunes es una gran novela de antes, ¿no? Digamos así, ¿no? Y yo creo que esto efectivamente es una gran novela de antes. ¿Por qué? Porque creo que ahora no existe un lector. Si acuérdense que un texto siempre tiene que ver con lo que hace el creador, pero también con cómo es recibido. No corremos tiempos muy gratos para la gran literatura, para una gran obra maestra, para algo que lleva el lenguaje hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, pues tenemos una crítica literaria muy resultista, ¿no? Con una cosa que se ha llamado últimamente el tema del giro afectivo, ¿no? Que por ejemplo alguna vez Mario y yo hablábamos al respecto. Se lee a Gabriela Mistral por sus inclinaciones sexuales y no por lo que hay en su obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O una obra como El Alconeta, un crítico literario de hoy día, o crítica literaria, podría decir que comete el gesto heteropatriarcal de poner a competir a dos mujeres, ¿no? A Dolores y a Susana, ¿no? Cuando obviamente esta novela es algo de otra dimensión, ¿sí? De otra dimensión, ¿no? Yo lo haría coincidir con las grandes novelas de hace 100 años. De hace 100 años, o sea, estoy pensando en una obra como Auto de Fe, de Canetti, estoy pensando en una obra como El hombre sin atributos, de Robert Musil, ¿no? Estoy pensando en el Ulises de Joyce, ¿no? Que por aquí se citaba. Y tiene esa parte como de esfuerzo titánico, desmesurado en unos tiempos como los actuales, que tan poco exigen al lenguaje, tan poco exigen a la producción de imagen, y que tanto se van por esta producción como resultista, de la que hablaba, y a la vez de titánico, porque incluye entonaciones propias de la épica, propias de la tragedia, propias de las grandes producciones alegóricas. A la vez titánico tiene algo como de farsa, ¿no? O sea, finalmente uno no sabe cuál es la importancia de la anécdota de Alconeta, ¿no? Porque esa es un poco la historia. O sea, decía Marco Antonio, no hay trama, y no es que solo haya trama, sino que no es que solo no haya trama, ¿no? Yo pensaba, ya voy a empezar a hacer digresiones, pero me perdonan porque me parece que la obra lo amerita. Cuando yo lo empecé a leer, lo cierto es que la abandoné la primera vez, aparte de porque uno prácticamente necesita una beca para leerla, ¿no? Y yo soy una persona funcionarial demasiado ocupada, ¿no? Y no me daba tiempo, y ¿cómo coño voy a leer esto? ¿Sí? O sea, se me hacía larguísima, y aparte me resonó una novela muy importante de nuestra generación, una de las pocas que hubo importantes en esa época, que era Los detectives salvajes de Roberto Bolaños. Sí, por las entradas testimoniales y cómo va recorriendo. Pero Los detectives salvajes está narrado de una manera completamente distinta, ya una vez que uno se pone a leerlo. Porque Los detectives salvajes es como la excusa de ir buscando distintos personajes que se supone que están tramados a una historia principal, y finalmente la historia es la de esos personajes. Aquí lo que hay es la ausencia del acontecimiento, es decir, Alconeta no sabemos qué demonios es, aparte de un profesor exitoso en un determinado momento que tiene una serie de affairs y que impresiona a un grupo reducido de alumnos, y todos los personajes en el fondo están obsesionados con Alconeta.
todos están obsesionados con Alconeta. Entonces, o sea, para ellos fue muertos, es parecido a algo que luego que ocurre en algún momento con una literatura como la de la antología de Spoon River, de Gary Masters o Pedro Páramo, ¿no? Ese tipo de como de voces que siguen obsesionados con algo que pasó en su vida, pero que no los consiguen comunicar con los lectores. O sea, no sabemos exactamente qué es, ¿sí? O sea, hay una inaccesibilidad absoluta a la anécdota y a la experiencia, más allá de pues esa impresión que deja Alconeta ahí en el aire, que lo que nos va diciendo es una especie como de reflexión sobre el lenguaje y la imposibilidad de acceder a eso que el lenguaje representa, ¿no? En ese sentido, bueno, se parece a estas novelas de primera parte del siglo XX, pero también se parece mucho, quizá por la intrascendencia de la época a la que está refiriendo, y la intrascendencia, pienso, digo, en la organización jerárquica del cerebro de la humanidad, de una ciudad como Cáceres, ¿no? Porque bueno, uno piensa en la Viena del principio del siglo XX, o piensa en, bueno, Dublín, pues tampoco es que fuera la cuna del mundo y de la cultura, pero bueno, o sea, digo, estoy hablando de Joyce. Pero bueno, pienso que en ese sentido se relaciona mucho con una obra como la de Saer, ¿no? En la que justamente dos personajes pueden ir andando a unas calles y llegar a un delirio del lenguaje, a un delirio, le decía yo, porque Dolores es el personaje más delirante, ¿no? de la novela, a un delirio total del lenguaje en el que no hay como representación, no hay posibilidad de representar, ¿no? Y bueno, creo que, y ya con esto termino, bueno, termino por ahora, sí, creo que como estas grandes novelas de ese momento histórico, esta obra nos lleva como a una dimensión, ¿sí? Del lenguaje en el que no hay exactamente un referente, sino una suerte como de negatividad, ¿sí? Que nos permite pensar en la inestabilidad de la literatura a la hora de reflejar algo y justamente construir una experiencia netamente literaria en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, el que nos hace dudar, ¿no? Dudar del lenguaje como equivalencia, significante-significado, ¿no? El lenguaje empieza a tener un significado en sí mismo, una especie como de autorreferencialidad, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, pues, pienso que logra cosas parecidas a estas novelas de principios del siglo XX. Repito, el destino de una novela así, pues no sé cuál será, ¿no? Porque desgraciadamente, o sea, haría falta un lector, ¿no? que la pueda entender. También hay otra cosa que a mí me llamó la atención, ¿sí? Que es que la obra está centrada en una época que fue la más estéril, ¿no? Que han vivido los últimos tiempos, ¿no? O sea, es decir, en términos culturales, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, pues Javier, ¿no? O sea, Javier vivió los 70, los 80, ¿no? Que fue una época pues, muy interesante de España, ¿no? Sí, pero bueno, los que estamos de esta rodada, estamos aquí 4 de la misma más o menos, sí, o sea, los 90 y los 2000, o sea, fue la época de Aznar, de que España iba bien, o sea, para mí fue crucial todo ese momento histórico porque, o sea, me supuso que me fui de España, porque estaba ya hasta el que todo lo que pasaba aquí, sí, esto, o sea, el País Vasco también, ¿no? Pero vaya, o sea, estaba un poco ya como que harto. Y es una época encima intrascendente, ¿no? Y en ese sentido, o sea, esa intrascendencia, o sea, como que la poca importancia de esa anécdota, o sea, que sea aquí convertida y transfigurada como en algo, pues que intenta como que sugerir otra cosa, ¿no? Es algo también que a mí me recuerdo que comento, ¿no? Pues el tema de auto de fe y tal, ¿no? O sea, como esa farsa, ¿no? Esa farsa de pensar que viviste algo importante, ¿no? Luego a nosotros ya como profesores nos ha tocado vivir otro tipo de época. Ya en el año 2010 eso empezó la primavera de Praga, empezó la primavera árabe, ¿no? Los movimientos en Latinoamérica, no hubo otra época, ¿no? De rebeldía y como de que la gente estudiantil tuvo algo que decir. Pero nosotros, o sea, fue la época del liberalismo absoluto, ¿no? Una inquietud intelectual plana, ¿no? Y bueno, pues justo que la novela esté ahí, ¿no? Y en una ciudad como Cáceres es algo que todavía le da mayor pues nobleza, ¿no? Ojalá y sí que tenga el lector que merece, porque desgraciadamente siento que se elogia muy poco la dificultad hoy día, ¿no? O sea, el trabajo serio, ¿no? Las redes sociales, ¿no? De la tontería, que por cierto está muy criticada en la novela, ¿sí? Con muy buen tino, ¿no? Y bueno, yo tengo, aquí está viendo Mario, un mapa de locuras escritas que me provocó la novela, pero bueno, a eso podemos volver después. Creo que es una novela, sí, de esas grandes novelas de antes, pero que tiene que ver más con Musil que con Thomas Mann, ¿no? O sea, que es más una novela menos mimética, digamos, así,
modernista, en el mejor sentido de la palabra. Buenas noches. Bueno, yo lo primero que quiero decir es agradecer a Mario el hecho de habernos juntado aquí en torno a Alconeta. Y yo voy a hablar más, no tanto en sí, bueno, pues del aspecto de la trama, de personajes, que desde luego ahí es una maravilla en cuanto a cómo circulan por la novela y cómo aparecen, y la cantidad de personajes tan diversos, tan bien matizados, tan bien caracterizados. Pero a mí me interesa mucho destacar el atrevimiento que desde mi punto de vista ha tenido Mario Martín Gijón a la hora de sacar una novela de estas características. Porque se puede hacer multitud de lecturas de ella. Yo me he encontrado con cierta dificultad o cierta paradoja, mejor dicho, en el sentido de que, claro, desbordante, y sobre todo, por otra parte, el gusto, el cuidado, el matiz por el lenguaje del que hablaba Joseba, sobre todo porque hay una cantidad de registros del lenguaje que van desde el lenguaje más sencillo, pasando por el aforismo, por la parodia de poemas y de versos. Por ejemplo, quiero recordar pues Cantar de Gesta aparece también una versión de ciertos poemas que quiero recordar de Góngora, de Lorca. Entonces, la variedad de registros, no solamente literarios, sino estilísticos y lingüísticos, es realmente abrumadora. Por lo tanto, uno puede disfrutar de la lectura desde un punto de vista meramente narrativo, desde un punto de vista también de los referentes y del gusto por una literatura tan bien trabajada y tan bien hecha. Por otra parte, a mí me parece que el hecho de que no exista efectivamente una trama o un desenlace o un recorrido claro en cuanto sí a la vida de Alconeta por parte de muchísimos personajes, incluso las Sagradas Escrituras también nos dan muchísimo del personaje principal, o por ejemplo el librero también es otro de los personajes más característicos y más sobresalientes. Pero más allá de esto, aunque efectivamente no existe una trama, siempre está la incertidumbre, siempre está ahí el qué pasará. Es decir, el qué pasará. Y el lector, por lo menos a mí me ha ocurrido así, espera a ver qué ocurre en la siguiente secuencia. Además, de hecho, pues el que esté escrita en secuencias, a mí me parece que facilita en cierta medida la lectura que se provoca mediante los saltos de los que hablaba Marcos. Es decir, que nos permite pues ir saltando de personaje o buscar simplemente gracias al índice final, que al final aparece un índice, puesto que la cantidad de personajes es tal que es desbordante, aparece un índice con el número, quiero recordar, de la secuencia en la que hablan. Por lo tanto, eso facilita la labor. Y el hecho de que aparezcan también los personajes a pie de página, yo creo que es otro detalle, porque desde el punto de vista editorial me parece un acierto. Y más allá de la alabanza, podríamos recordar, no sé, a mí me recuerda, por ejemplo, a la torre de Telka, o me recuerda pues, a otro tipo de novelas que requieren de verdad del lector pues la firme decisión de leer literatura. Yo venía recordando, y lo voy a citar, porque venía pensando para acá, ¿no? Es que ni Martínez de Pisón, ni Salami, esto de qué hablamos. O sea, esto es otra cosa. O sea, una cosa que va, pero a años luz, ¿no? Entonces, es el gusto por la literatura, el gusto por una narrativa exquisita. Y desde luego estoy de acuerdo con Joseba y con Marcos, que es una de las novelas. Yo no soy un lector de novela en cantidades. Soy un lector de novela que escoge muy bien lo que lee. Y en ese sentido, a mí me parece una novela fascinante. Una novela fascinante en todos los aspectos y que nos ofrece una cantidad de lecturas diferentes realmente sorprendentes. En estos casos es apostillar
o por lo menos rebatir algunas cuestiones que yo creo que son interesantes de la novela. Por ejemplo, ya solo en sí el formato del libro llama mucho la atención por el tipo de las cubiertas, la dimensión del libro, lo que decía Javier de los índices, que lo hace mucho más accesible. Es decir, ya publicar una novela de 700 y pico páginas pues es un logro, no solo por el número de páginas, sino porque la novela es una novela que aporta literariamente. Yo tengo que decir que esta novela la conocí de oídas, porque aquí está Ángel Borrero y me la recomendó, pero llegó en un momento en el que Mario y yo no nos llevábamos, y entonces pues cuando uno tiene estos odios literarios o inquinas personales, y eso que nos conocemos desde hace muchísimos años, pues no la leí. Pero después Ángel me habló otra vez de ella y me habló del tema, pues de que se hablaba de ciertos personajes cacereños, que por cierto no han venido. Lo recomendable hubiera sido que hubieran venido los personajes cacereños que se retratan. Algunos sí han venido, otros no. Pero bueno, hubiera sido estupendo tener más. Bueno, esto yo voy a hacer después una serie de preguntas. Bueno, yo creo que aparezco también por ahí en algún momento, pero bueno, eso lo de yo decía que voy a postillar una serie de cuestiones interesantes, por ejemplo, la que comentaban Joseba y Marco al inicio. Yo creo que la trama en sí es la construcción de un personaje, y que los demás personajes hacen de coro de fracasados, como no sé si habéis leído, y os la recomiendo si no la habéis leído, una novela en verso, Poetas en la Noche, de José María Fonollosa, y me recordaba esa novela de personajes fracasados que van haciendo el coro a un personaje que no aparece, es un real ausente, ¿no? Siempre está ausente o casi ausente, ¿no? O se deja medio ver o no se deja ver, ¿no? Y a mí eso me resultó ya muy interesante. Yo creo que ya digo que la trama es, para mí, la construcción de un personaje ayudado por una serie de fracasados, que en cierto modo tiene una parte de fracasados, pero no son tan fracasados, porque hay como una doblez, ¿no? En cierto modo son unos fracasados por una parte, pero son victoriosos por otra parte. Es decir, fracasados porque la sociedad los ve pues de esa manera, gran parte de la sociedad, pero yo creo que en cierto modo ellos se consideran victoriosos, ¿no? Porque se salen de la norma, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? La parte, pues yo creo que más llamativa. En cuanto a lo que comentabais de los antecedentes, bueno, pues habéis dicho unos cuantos, ¿no? Yo no voy a repetir tampoco, añadiría pues Cortázar, que es muy obvio también, ¿no? Y bueno, la pregunta que voy a decir, que voy a comentar es en torno a ese momento laberinto, ¿no? De Cortázar, el subtítulo que lleva. Pero bueno, podríamos añadir también una cuestión esencial, que hay un tipo de novelística que se está haciendo, no solo Mario, sino por ejemplo Rubén Martín Giralde, que son pues novelistas que yo creo que son interesantes también y que se salen un poco fuera de la norma. Y esta novela, lo interesante es eso, ¿no? Que se sale fuera de la norma, ¿no? Yo hace nada, puse en Facebook lo que era el acto que íbamos a hacer, y decía que era una de las novelas que aportaba literariamente en un momento, ahora exactamente, en diciembre, en el que se hacen muchísimas listas en las que se dicen que son los mejores libros del mundo mundial, y esto se despacha en dos, tres líneas. Es curioso la literatura para mí, y curioso incluso para la gente de fuera, que algo tan significativo, decir que es lo mejor, se despache en 2 o 3 líneas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues que esta novela aporta, da una serie de razones y una serie de comentarios que me llamaron la atención, porque decían que uno no puede decir eso, ¿no? Es decir, te cortan enseguida el que tú puedas demostrar el tipo de aportación literaria que ejerce esta novela. Que yo creo que es una de las mejores novelas que se ha hecho, pues como decía en la presentación en Facebook, pues yo creo que de los últimos 30, 40 años, sin lugar a dudas, para mí, ¿eh? Yo soy como Javier, que no soy un gran lector de novelas, pero bueno, pues me he habituado a ello, y con cierta distancia yo creo que podemos decir eso, y que estamos en un gran momento de celebración de una novela muy especial. Después, yo añadiría también a lo que ha dicho Marco Antonio una cuestión que no se suele dar mucho en el ámbito hispano, pero en el ámbito anglosajón sí, que son, y tú lo conoces muy bien, las novelas de campus. Y yo creo que esta también es una novela un poco de campus, porque hay una crítica literaria.
una crítica literaria, hay una crítica académica y bueno, pues tiene esa punta de lanza, pero también tiene otra parte interesante, que es lo que decía Javier, y voy hilando un poco todo, lo del humor. El humor es yo creo que esencial, más allá de todos los juegos que se hacen, que yo creo que incluso eso ayuda, ¿no? Desde un punto de vista retórico, pues ayuda a esos juegos humorísticos también. Y yo añadiría algo que nos ha dicho, que yo creo que es muy importante en la novela, que es la cuestión del erotismo, ¿no? Es una novela que nos toma muchísimo erotismo, muchísima sensualidad, muchísimo sexo, ¿no? Y yo creo que es una cuestión también importante en la novela, ¿no? A raíz de esto, a mí me gustaría que, bueno, pues para quien no la haya leído, que explicaras un poco, y vamos un poco yo creo que a las preguntas, a charlar un poquito, ¿por qué el subtítulo de novela Laberinto? ¿Vale? Es una pregunta sencilla, es una pregunta pues un poco para abrir boca y para quien no haya leído esta novela, pues que puedas explicarle sobre todo el subtítulo. Novelaberinto creo que es un poco, bueno, es un neologismo, ¿no? Novelaberinto, que es difícilmente traducible a otro idioma porque es una novela y es un laberinto. Y como hizo Marco, el primer lector, pues se puede empezar, o sea, hay cualquier puerta de entrada es posible, ¿no? También un amigo, compañero nuestro, Luis Manuel Duque, que no ha podido venir, pero que se leyó también la novela tardíamente, me decía como que se podían leer los fragmentos porque cada uno tiene una cierta unidad, ¿no? Entonces, creo que a mí, ya no recuerdo quién, cuando publiqué esta novela, algún amigo poeta, yo ahora no me acuerdo, ¿no? Ya en Alzheimer hace de la suya, me decía como, ya te has pasado la novela, como tantos poetas. Yo le dije, no, pero es una novela poética, ¿no? Y yo, pues insisto, ¿no? En el corazón de mi obra literaria, y creo que incluso ya a veces también la obra ensayística, pues está lo poético, ¿no? Entonces, bueno, Novelaberinto, porque uno puede leerla de principio a fin, pero también puede irse al índice final, donde aparecen los dramatis personae, y leer pues la visión de la historia, pues según Petrito Muñoz, según Susana Cordero, según Dolores Cabas o según Jaime Becerril, ¿no? Que son los 4 evangelistas de la novela. Y yo ahora quería preguntaros, de los 4, ¿quién nos cae mejor? ¿Julio? A ti, Dolores. ¿A ti, Javier? Josué Pérez, William. ¿Y de los 4 discípulos? También. ¿A ti, Marco? ¿Y a ti, Joseba? Yo tengo la teoría ahí, que como en la novela de Manuel Puig, ¿no? Puig, ¿no? Como decimos en América Latina, se van confundiendo las voces. O sea, no me parece que tengan siempre una voz muy propia. Me parece que a veces el tono delirante de las primeras notas, ¿no? Pero no, hay una cosa que me llamó la atención que dijo Fernando Valls en una presentación que, por cierto, aparece en la novela y por eso lo quería citar, en una presentación de otro libro de Mario que se llama Resurrección, el cual todavía no he leído. Restitución, eso, que todavía no he. Resurrección es el mío, es el de Muerte y Resurrección de Rafael Coneta, que dijo que no le gustaban los juegos retóricos que hace Mario en sus novelas, porque la prosa de la novela exige otro tipo de, o sea, una exigencia más sometida a la importancia de la trama. Más o menos eso fue lo que comentó. Entonces yo digo que, bueno, el Evangelio según Fernando Valls, que pareció que fue lo que dijo aquel día, ahora le daría un paro cardíaco si de esto, ¿sí? O sea, le daría un paro cardíaco si de esto. Lo tienen, se lo envié, pero como era muy grande, todavía no lo han leído. Y eso que aparece. Porque eso yo siento que es algo predicable, y cito aquí a un ensayista que a mí me gusta mucho, que es Juan Ángel Furisto. Es algo predicable de los narradores como éticos, digamos así. O sea, los que narran de esa manera que parece exigirle Fernando Valls a la prosa narrativa. Es decir, o sea, con una gravedad muy especial, lo que estás diciendo tú, que no tienen nada de paródico, que se toman demasiado en serio y que son muy graves a la hora de escribir. Pienso en Mercedes Soriano, pienso en Rafael Chirves, ¿no? Que son grandes narradores, por ejemplo, de toda esta época también, pero tienen otro tipo de tono. Ese tono épico, yo creo que también deriva, y a mí, por ejemplo, me lo transmitía mucho el libro. Será que, no sé, me sentía muy identificado en ciertos momentos con un tono nostálgico, ¿no? Cierta nostalgia, que siempre aparece como una bruma ahí, ¿no? De esa juventud perdida, ¿no? De esa posibilidad de haber sido victoriosos en algún momento, pero ya con el tiempo ves el fracaso. Y bueno, pues es lo que comentábamos del fracaso. Yo creo que un cuestionamiento del fracaso o de la victoria también, ¿no? Y en este sentido yo creo que son personajes que por lo menos lo intentaron. Y entonces ahí está la victoria. Más allá que después se consideraran, pues, ellos mismos se consideran, yo creo, como unos fracasados. Y bueno, de hecho, la verdad
decir mucho que lo hubiera intentado por mí, no igual que Eugenio con tus sketches. Pero bueno, ese era el intríngulis, ¿no? El vestíbulo editorial, que creo que es muy ilustrativo. A colación de lo que has estado diciendo, porque eso es el antes, y yo me voy a ir ahora al después. Me gustaría saber, porque yo sé que has sacado posteriormente pues, una novela, ¿no? Una novela más pequeñita, pero me gustaría saber si este libro siempre, por lo menos, a pesar de que es inmenso, ¿no? Y grandísimo, en el mejor sentido, ¿no? Literariamente, yo me quedo con ganas de más. Y me gustaría saber si va a tener como una secuela, una proyección, o hay algún derrame de algunos personajes o similar. Si me permites, Mario, contar una anécdota a propósito de esto que está diciendo Julio. Porque igual modo que hay obras que invitan a leer, ciertos escritores como Borges, por ejemplo, ¿no? Gracias a Borges hemos leído a muchos autores, con Aconeta nos quedamos con las ganas, ¿no? de seguir nosotros mismos, ¿no? Como lectores, seguir aportando nuevos evangelios apócrifos a su vida y obra. Y recuerdo una anécdota que estábamos tú y yo con José Antonio Llera escribiendo por Facebook, en el que nos enteramos que uno de los personajes de la novela, Miguel Ángel Lomas, iba a un congreso, un verano hace 4 o 5 años, y comenzamos a fabular. No sé si te acuerdas, ¿no? Empezamos Llera y yo a fabular lo que sería la visita, ¿no? El viaje, cómo hacía el coche, cómo llegaba al lugar de destino. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante que plantearas tú, igual que hizo Julio en su momento en Ignacio Galembés, de que los lectores de su poemario hicieran aportaciones, comentarios, nuevos poemas, pues hacer una especie, pues eso, ¿no? Abrir ahí un evangelario apócrifo donde se fueran haciendo nuevas aventuras de Alconeta, por ejemplo, el encuentro de Alconeta con Oscar de la Torre, ¿no? Que yo creo que es obligado. Sí, me parece muy buena idea que continuéis vosotros, porque yo aquí ya me desfondé literariamente y además, pues bueno, que exhausto, pero yo creo que esta sería muy bueno. Bueno, después de Julián Ríos publicó Larva, y que también le llevó mucho tiempo, y después de publicarse Larva se publicó un libro que con mucha menos difusión, yo lo tengo, se llama Palabras para Larva. Entonces, bueno, pues si queréis vosotros escribir unas palabras para el conector que pueden ser los evangelios apócrifos. Pero bueno, pues además sería muy bonito, ¿no? Que escribierais ahí vosotros. O sea, Marco ya empezó, Llera también, y bueno, y en realidad lo que ha dicho Julio, ¿no? De las reseñas, por ejemplo, cuando tú eres Marco, hay un Marcos Aymar que me presentó en Madrid por Antonio Llera, que él escribió un texto que era, bueno, además a él le gustó mucho importancia, escribió algo así como era la pasión de Alconeta o el vuelo de las marioplumas o algo así, y se alconetarizaba el mismo, ¿no? Entonces yo creo que también podría formar parte de ese palabras para Alconeta, ¿no? Pero bueno, el fuego lo rompiste y se tú. Y bueno, yo creo que podemos, porque yo creo que aquí tenemos y tenéis frío, pero antes de terminar yo creo que estaría bien abrir la mesa aquí, porque algunos habéis leído Alconeta y aunque no lo hayáis leído, pues si tenéis alguna pregunta o comentario, si ya el frío nos ha congelado las cuerdas vocales, porque... Creo que voy a preguntar, de que no he entendido muy bien, ha sido Julio, que ha dicho que los personajes de la novela, que yo no he leído, tengo noticias de ella, había personajes, por una parte fracasados y victoriosos, pero no he enterado muy bien si es que los personajes son al mismo tiempo fracasados y victoriosos, o que se dividen en un grupo de fracasados y otro de victoriosos, no me he enterado muy bien. Mi visión es que tanto son unos fracasados, bueno, el doctor seguramente lo diga mejor, pero mi visión es que son tanto unos fracasados, aparentemente son unos fracasados, pero yo creo que en el fondo son unos victoriosos, porque por una parte el fracaso pues sería social, ¿no? Pero yo creo que la victoria viene de haber intentado algo, y algo épico, porque yo creo que también lo que tiene mucho este libro es casi una épica, ¿no? A mí el inicio me parece muy épico, o sea, es decir, sobre todo las 50, 60 páginas me parecía como una épica literaria, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido los personajes tienen esa doblez, por lo menos a mí lo que me transmiten, ¿no? Es decir, aquí está el autor que sabe más de los personajes, seguramente, y pueda decir si estoy diciendo algo incoherente o... Pero quizá una ética burlesca, ¿no?
Bueno, antes que nada, Enrique, gracias por venir, que hacía mucho tiempo que no te veía. Y bueno, sí, o sea, fracasados en cuanto a que no han triunfado como escritores ni nada parecido, porque bueno, pues Susana Cordero supone que es profesora de secundaria en un instituto de la periferia de Madrid. Pedrito Muñoz se supone que es maquetador de la revista Don Balón y no le gusta el fútbol, ¿no? Un trabajo que sería soñado para alguien aficionado al fútbol. Jaime Becerril trabaja en un banco, aunque él es un poco el discípulo apóstata, ¿no? Sí, el antagonista un poco, y Dolors Cabal pues trabaja en una agencia de viajes en Barcelona. Pero a la vez, bueno, sí, es una... Al final es como lo que decía también Joseba, ¿no? De hacer de una ciudad y de una época algo anodina, pues gracias al lenguaje, pues crear una mitología, ¿no? De hecho dice como que Alconeta pues les trajo una mitología a una ciudad sin mitos, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, la ciudad, pues no se dice que es Cáceres, porque además, como dijera que es Cáceres, la calle Parra, no sé qué, pues al final la gente no compraría solo gente de Cáceres, pero tiene mucho de Cáceres, sobre todo de Cáceres, aunque luego pues también hay personajes que también hay, pues, a veces están en Madrid, pero sobre todo en Cáceres. Pero bueno, es verdad como que está en una ciudad quizás muy religiosa, con mucha religión, pero sin una mitología. Y bueno, pues en cierto modo es una mitología propia que se inventa, ¿no? Como tú dices, una épica, pero que luego deriva hacia lo burlesco, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ¿no? Pues también todo ambiguo, ¿no? ¿Son perdedores o no? ¿Qué es ser un perdedor? También pues se cuestiona eso, ¿no? También yo estoy de acuerdo con Joseba, que creo que esta es una época en la que, no sé, es verdad que ya de siempre, ¿no? De siempre, pues la mayoría de la gente lo que ha querido es ser rico, ¿no? Yo creo que en nuestra juventud es como que había más jóvenes más rebeldes, ¿no? Había gente rebelde que le gusta el rock y no el reggaetón, pero me parece como que lo económico, la fama, como que lo abarca todo, y aquí pues se supone que se ensalzan otros valores, también sobre todo la amistad, la juventud, y bueno, también eso, ¿no? Rebelarse contra los demasiado serios, en cierto modo, ¿no? Y bueno, yo me divertí mucho escribiéndola, ¿no? Otros libros han sido más arduos, los libros de investigación, que también lo disfruto, pero yo me divertí, y yo creo que los que lo habéis leído también os habéis divertido, espero que hayáis reído. No solo sonreído, sino reído. También me llama la atención siempre que este tipo de libros se queden, pues eso, un poco desangelados en ese ámbito crítico, ¿no? A mí me gustaría que porque me gusta este tipo de cuestiones, que explicaran no solo el proceso de la novela, porque el proceso de la novela es larguísimo, me imagino, ¿no? Pero me gustaría que explicaran un poco cómo fue el proceso editorial, es decir, porque yo creo que puede ser interesante una novela de este tipo, ofrecérsela a un editor, pues yo ya lo veo complicado, es decir, de hecho lo veo un objeto extraño. Entonces, me gustaría que explicaran un poco el proceso editorial, si puede ser. Sí, bueno, pero primero voy a contar una cosa. El proceso de escritura, has dicho que es larguísimo, pero ya que estamos en Cáceres, hay una secuencia que se llama Vox Populi, bueno, que no se llama de ninguna forma, tiene un número, pero a pie de página pone Vox Populi. Y hay como, pues no sé si más de 100 pequeñas frases separadas entre puntos. Y se supone que la han ido recogiendo los discípulos según oían por la calle. Y yo eso en una época, porque iba por Cáceres e iba escuchando, la tendría que buscar, ¿no? Pero era como hilar ahí cosas, comentarios sueltos de gente, y al final es como que se puede leer, y para mí es de los pasajes preferidos. Pero bueno, la envié a Seibarral y estuvo como un año esperando ahí. Al final me escribió Teresa Bailac, se llama, trabajaba en Seibarral, era como la mano derecha de Elena Ramírez, y me dijo si podíamos quedar en Madrid, y de hecho quedamos, porque bueno, me había dicho que la novela era extraordinaria, pero que tendría que hacer algunos ajustes. Y me dijo, y bueno, para mí fue un honor, ¿no? Me dijo que ellos tienen como uno de sus lectores a Pere Gil Ferrer, y que decían como, y Pere la empezó a leer y dijo, porque normalmente él, pues la mayoría de las novelas las descarta al momento, decía, pero hay que recortar. Y lo que me dijo ella era como que habría que hacer un editing, o editing, como se pronuncia,
de la novela y dejarla mucho más corta. Y yo ahí tenía un dilema. ¿Y qué hago, no? De las 700 secuencias, yo pensé, pero es que, y además ella me dijo, no, pero además, si tú ya entras en Seix Barral, pues una vez allí, pues ya como que todo lo que tú publicas, pues sale en todos los medios y demás. Por eso es, Julio, o sea, no es lo que se publique, sino quién lo publica, ¿no? Lo publica Alfaguara o Seix Barral, pues salen los suplementos culturales de ámbito nacional, lo publica KRK o lo publica RIL o no, es muy raro. Entonces yo pensé, bueno, pues quizás si hago una versión abreviada, puedo guardar la expanded version, el original card para el futuro, ¿no? Y así hice, ¿no? Que con y que, pues por desgracia, las noticias no eran buenas, pues lo que ha dicho Marco, ¿no? Que es una novela muy exigente para el lector, además para un escritor que empieza. Bueno, yo no había empezado, ¿no? Yo ya tenía 30 y muchos años y había publicado en otros sitios, pero para ello era el que empieza. Y decía, bueno, en cualquier caso, pues bueno, yo lo siento y seguiré leyendo, que vaya, lo digo, ¿no? Bueno, en fin. Ahí primera el capítulo, Seix Barral, ¿no? Luego, un escritor, lo puedo contar, un escritor y amigo que al final no ha podido venir, aquí iba a venir, Eugenio Fuentes, me dijo que por qué no la enviaba a Tusquets. Pues yo creo que no va a ir a... Pero bueno, él le avisó al Juan Cerezo que la enviara a Tusquets y pues al poco me escribió un tal Juan Cuatrero, o sea, otro de estos segundos como Teresa Bailar, ¿no? Un hombre que no solo lo conoce la gente del mundillo, pero al final son de quien depende que se publique o no. Y me escribió que le enviara la novela, se la envié al mes, pues me escribió diciéndome muy buena novela, pero no encaja, no es lo que andamos buscando, no encaja en nuestro catálogo, seguro que podrá encontrar un buen sitio para publicar. Yo se lo mandé a Eugenio, y Eugenio pues se quedó muy extrañado y llamó a Juan Cerezo, y Juan Cerezo le dijo, tu amigo escribe como Los Ángeles, pero eso no es novelístico. Significativo, ¿no? No es novelístico, ¿no? ¿Qué es lo novelístico, no? Lo que tiene un planteamiento, un nudo, un desenlace. Y le dijo eso y luego dijo una cosa que para mí es impagable, dice, Hidalgo Bayal ha hecho mucho mal en tu tierra. O sea, sí, aparte de un Gonzalo, no, pero es un guiño. Hidalgo Bayal, o sea, como que en realidad como Tusquets puede publicar un Hidalgo Bayal como prestigio ahí, aunque no pase de la primera edición, pero en realidad lo que tiene que publicar es a, bueno, novelistas, pues no sé, como todos estos novelistas Petromarcari, novela negra, que es lo que vende, ¿no? Y como pueden tener un mascarón de prueba de publicar a Hidalgo Bayal y un poco más, pero no, ya dos extremillos que escriban difícil, pues bueno, segundo capítulo, segundo fracaso. Tercera intentona fue con Candaya. Y también, bueno, pues también la envié a Candaya ahí con más esperanza, ¿no? Porque además, bueno, tenemos a algún amigo que publica con ellos, como Alex Chico, y bueno, la envié ahí. Y Alex, bueno, pues esperando meses, y le escribí a Alex diciendo si él sabía, si había llegado a los editores, y me dijo, pues la tiene Eduardo Ruiz Sosa, que es ahora lector de Candaya, ¿no? Eduardo Ruiz Sosa es un escritor mexicano, publicó una novela que se llama Anatomía de la Memoria, para mí muy buena, que de hecho yo reseñé en Cuaderno Hispanoamericano, una novela también muy ambiciosa. Está en su mano, bueno, pues yo le escribí al cabo de un tiempo, porque no quiero ser pesado, diciéndole, me han dicho que estás por la novela, me dijo, sí, estoy leyéndola, ya te diré. Bueno, Eduardo me tuvo como un año esperando y bueno, yo le dije a Marco aquí, que sabe supo ahí de los vaivenes de la novela, le dijo, bueno, al final la decisión está en manos de Eduardo Ruiz Sosa, que es un buen escritor. Y bueno, pues no sé si yo veo dos opciones. Como es buen escritor, sabrá apreciar la ambición de esta novela y le abrirá las puertas, o como buen escritor, pues no querrá que haya competencia y pues la rechazará. Y dijo Marco, sin duda la segunda opción. Y piensa mal y acertará, ¿no? Ese refrán que es muy español, no existe en otras lenguas, piensa mal y acertará. Así fue, ¿no? Me escribió finalmente, guardo por ahí los mensajes, ¿no? Es como, pero era como, me parecen ahí una obra de arte del disimulo, porque me decía argumentos como, no se sabe si la novela en realidad es paródica o no. Y digo, bueno, pero eso, la ambigüedad siempre ha sido una virtud. Y dice, y además los personajes hablan de manera muy literaria. Bueno, son todos ahí aspirantes a escritores.
Le dije, bueno, está bien. Y finalmente pues se la envié a KRK con los que yo había publicado, se la envié también a Moisés Mori, que es el escritor, que es muy amigo del editor, para ver si él pensaba que podría tener cabida. A él se la leyó en un tiempo récord, en una semana, yo no sé cómo lo hizo, le escribió diciendo que le había encantado. Y bueno, pues se la envió a Benito García Noriega, que es el editor, que ya me habían publicado un libro de relato unos años antes y la publicaron. De hecho, el libro tiene 700 y pico páginas, pero esta colección, de las 3 letras, normalmente el formato es en octavo, o sea, bastante más pequeño, pero que daba un tocho de más de 1000 páginas, que era la única novela larga que he escrito. Pero al final esto era un poco como que se iba retroalimentando de lo que yo vivía y de la realidad, pues sí, cacereña, porque Antonio Tejedor no es Antonio Sánchez del Buscón, pero tiene mucho de él. Josué Pérez Williams no eres tú, pero tiene mucho de ti. Y luego, por ejemplo, había un amigo primero y no tan amigo que se llama Aníbal Campos, que aparece ahí como Amílcar Montaña. También había un lector de alemán que también se enfadó conmigo, se llamaba Andreas Lamper, y ahí aparece como Jeremías Munster. Y entonces como que realmente tampoco la relación con ellos ni la amistad fue tan intensa, pero me parecieron que daban juegos, ¿no? Creo que ninguno de los dos ha leído la novela, porque además Aníbal es muy temperamental, lo pondría para ir en Facebook, pero incluso algún correo que me envió Aníbal Campos lo metía ahí tal cual, ¿no? Pero es una voz muy distinta y por otra parte, yo lo apreciaba y lo aprecio mucho también, como realmente es un tipo muy peculiar. Entonces un poco pues se fue alimentando de eso, pero bueno, como ha dicho Julio, también aparece ahí algún antiguo profesor nuestro, cuyo nombre no me voy a acordar porque lo conocéis todos, que por lo visto se molestó, pero yo creo que habría que tomárselo con deportividad. Incluso pues en algún momento pues a uno de los personajes se burla de mí mismo, ¿no? Dice Mario Martín Aguijón, que pretende ser original, bla bla. En fin, entonces yo creo que es muy importante lo que ha dicho Julio, ¿no? Que creo que es una novela muy divertida, que puede asustar por el tamaño y también por el precio, aunque bueno, ya aprovecho para anunciar que aquí hay una oferta de navideña, el libro está a 25 euros, normalmente vale 40, ¿no? Más para cerrar, cuando estaba leyendo, estaba diciendo a Cecilia, mi mujer, que está aquí, que me ha recordado continuamente a la hazaña de Franz Reyles, no sé si la conoces, que es Franz Reyles, que fue un sastre parisino, que uno de los propulsores que inventó el paracaídas, ¿no? Entonces se inventó la primera muerte, que además está filmada, ¿no? Y pues uno se queda con que si es titánico, heroico, si es a la vez paródico, porque se trepa ahí al piso 57 de la Torre Eiffel, enseña su traje y tal, dura 40 segundos, se tira, por supuesto se da un santo reatazo tremendo, ¿no? Y pues ya, o sea, y encima todavía van y miden el agujero que hizo en el suelo, ¿no? O sea, esa es la filmación. Entonces, o sea, uno no sabe si ponerse a llorar o decir, puta, este hombre fue un héroe, o no sé, o sea, entonces yo tenía esa sensación continua al leer la novela, o sea, como una novela hoy día expuesta por la opacidad del lenguaje, por la disolución del yo, por una tradición que va más por el lado de Gracián que de Cervantes, que es el gran triunfador de la literatura española, pero no, a mí se va por el lado de Gracián, que es esta cosa de las matrices restrictivas del lenguaje, ¿no? La continua exigencia verbal e imaginativa, más que la trama, más que la construcción de la trama, ¿no? O pienso en Raymond Roussel, ¿no? Que se ve por ahí, o un personaje que influyó mucho en mí, Gilberto Prado Galán, que le dio por hacer palíndromos e hizo 26.162 palíndromos, o sea, que son frases que salen para adelante y para atrás. O sea, ese tipo de obsesiones literarias que van por otra senda y que abren una dimensión distinta de la literatura. Y uno no sabe si incurren, pues eso, en la farsa o en la heroicidad, y es lo que construye muy bien la novela, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario final, ¿no? Uno no sabe si son perdedores o son ganadores, quién sabe. Igual son las dos cosas, ¿no? Se va por el lado del Gracián y de la gracia, ¿no? Por la gracia, ¿no? Sí, bueno, es verdad también lo que dice Julio, que es una novela un poco nostálgica, porque los personajes están recordando su época de estudiante, ¿no? La época de la juventud, donde parece que todo el mundo, todas las vías están abiertas y según uno avanza, pues las vías se van cerrando, ¿no? Y te van encarrilando, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, si no, si alguien quiere comprar el libro, que se lo firme, pues rápido porque hace frío. Pero si no, bueno, y si no tenéis nada más que preguntar, bueno, ahora iremos a tomar algo, a hablar. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno,
¿Cómo? Sí, pero yo aguanto, pero antes que nada los que os tengáis que ir, pues muchísimas gracias por haber asistido. Para mí ha sido muy grato, ¿no?, presentar el libro este en Cáceres. Y bueno, y gracias por aguantar el frío, porque aquí tenemos frío y ahí yo también, pero muchísimas gracias.